Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro espacio y vamos a conocer detalles de una denuncia pública sobre adjudicación de terrenos de agroazúcar en dos jurisdicciones de la provincia del Guayas, del Triunfo y Naranjal. Desde abril del año 2022, fecha en que se registró una de las primeras ilegalidades, dicen los denunciantes en este caso, Agroazúcar asegura haber sido permanentemente perjudicada y vulnerada en sus derechos a través de una serie de acciones y decisiones que se adoptaron desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el registro de la propiedad de los cantones de Naranjal y El Triunfo, las intendencias de policías y autoridades judiciales. Entremos en materia y le quiero agradecer a José Alfredo González, está conectado con nosotros, él es el gerente legal de Agroazúcar. José Alfredo, ¿cómo le va? Bienvenido. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio. Muchas gracias. Y muchas gracias por esta invitación y a todos los radioescuchas. A usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, pongamos en contexto este caso. ¿Por qué ustedes hablan de ilegalidades cometidas por varias autoridades? Claro. A ver, ¿qué sucedió? Agroazúcar, o el grupo Gloria, que ha invertido muchísimo aquí en el Ecuador, a nivel de agroindustria, industria de lácteos, cemento, energía, producción de etanol para el consumo de combustibles, etcétera, adquirió varios terrenos también en la parte agroindustrial para la siembra de caña, el procesamiento de la caña y la fabricación de azúcar, y también para venderla a Producargo, la principal productora de etanol. En el 2014 se decidieron fusionar algunas de las compañías que adquirió el Grupo Gloria, entre ellas Agriflorsa, que era propietaria de dos terrenos ubicados en la zona del Triunfo, ¿no? Uno de ellos, o dos de ellos, en el 2022, hacia mayo, el Ministerio de Agricultura, pese a que estaban a nombre de Agroazúcar por una escritura de fusión por absorción, recordemos que una de las formas de adquirir la propiedad de un bien también es cuando se fusionan dos compañías. La que absorbe, a la que se fusiona, adquiere todos los bienes que tenía esa compañía. Agriflorsa entonces era dueña de estos dos terrenos ubicados, uno en el cantón Naranjal y otro en el cantón El Triunfo. Pero el Ministerio de Agricultura, el 4 de mayo del 2022, inexplicablemente adjudica a terceros estos terrenos, los que son conocidos por el sector de Surucúa, lote B, lote C y Pequeña Mercedes, que en total dan 274.89 hectáreas, se las adjudica a una pareja de cónyuges. Y a su vez también otro terreno, que es el de San Jorge, se lo adjudica también a un tercero, y esto de 165 hectáreas, todas sembradas con caña de azúcar, todas identificadas con letreros que decían propiedad de Agroazúcar. Pero en un expreso procedimiento administrativo, que duró solamente 3 días, porque ellos presentan su solicitud más o menos el 26 de abril del 2022, y en ese fin de semana vino feriado, que era 1 de mayo, que se pasa el 2 de mayo, 4 de mayo adjudican. O sea, en 3 días, eso nunca sucede, adjudican más casi 500 hectáreas de terrenos de Agroazúcar, sin ni siquiera notificar a Agroazúcar para defenderse y demostrar que es la propietaria. En el caso de estos terrenos de Surucúa, estos adjudicatarios, a su vez, se lo venden a un tercero, a una compañía Riolango. Y esta compañía Riolango comienza a tratar de ingresar de manera agresiva a los terrenos de Agroazúcar cuando ya se había demostrado que los terrenos no estaban legalmente adjudicados. Y ya habíamos presentado un proceso de nulidad ante el Ministerio de Agricultura por esta adjudicación ilegal que hizo el mismo Ministerio de Agricultura. Hoy en día los actuales, el ministro de Agricultura, el director provincial, son conscientes de esta situación y ya va finalizando este proceso.
Pero estos personajes de Riolango han hecho cosas increíbles para tratar de apropiarse del terreno. Por ejemplo, presentaron 5 acciones de protección constitucional con medidas cautelares, lo cual es ilegal, porque si tú ya presentas una... No puedes presentar más. Se presenta una y no se puede presentar más. Así es, correcto. Es más, se hace una declaración juramentada de que no has presentado otras acciones similares. A pesar de esto, a través, o sea, utilizan otras personas como que fueran diferentes, pero al final es todos representando a Riolango y todos por el mismo terreno. Finalmente, hacia uno de los jueces que conoce este tema, engañaron, porque realmente fue así, no le entregaron la información completa, dicta las medidas cautelares. Sin embargo, nosotros presentamos una revocatoria ante el mismo juez. El juez se da cuenta cuando presentamos los documentos que efectivamente la información no era completa y revoca las medidas cautelares, de tal manera que nos devuelven nuevamente el terreno inmediatamente. Pero cosa increíble, cuando estábamos en el proceso de desalojo de estas personas que estaban metidas en el terreno, el comisario de policía, que era el que estaba haciendo la diligencia de desalojo, el comisario de policía de Naranjal, recibe una llamada extraña de un abogado y se identifica como: señor, usted no puede hacer aquí nada porque eso es propiedad de un asambleísta. Así, sí, del señor asambleísta. ¿Y dijeron el nombre? Sí, Marco Troya, y consta en el informe Marco Troya, del comisario. Así. Que fue prefecto de Los Ríos y que fue más recientemente asambleísta por Los Ríos. Así es, correcto. Y en el caso de Riolango aparece como mayor accionista el señor David Juez, que tenemos entendido que el hermano tiene alguna familiaridad política con el actual ejecutivo, ¿ya? Entonces, sí es una situación que nos ha molestado porque han generado muchas situaciones negativas y han acudido a procedimientos que no están correctos, que son ilegales. Después de que logramos nuevamente tener la posesión del terreno, estos personajes, ya avanzado el proceso de nulidad en el Ministerio de Agricultura, de hecho ya recibimos una resolución en el caso de San Jacobo, ya está la nulidad de la adjudicación. Y en el caso de Surupúa, cuando ya estaba a punto el Ministerio de Agricultura de emitir la resolución de nulidad, porque fíjese la diferencia, en este proceso de nulidad, en cambio, el Ministerio de Agricultura se toma 3 días de inspección por cada terreno, es decir, en total 6 días. Y el proceso se presentó desde septiembre del 2022 y recién hasta ahora van saliendo los trámites, es decir, estamos hablando de casi 6 meses. En cambio, la adjudicación duró 3 días, cosa ilógica. Bueno, entonces ya ya cuando iba a emitir el Ministerio de Agricultura esta resolución, se presenta, oh sorpresa, una resolución de otra acción de protección constitucional ante un juez de Quito contra el Ministerio de Agricultura, esta vez por supuesta violación al derecho a la defensa y al debido proceso en los procesos administrativos de nulidad. ¿Y concedieron esa acción de protección? En primera instancia sí, pero mire también el engaño que hicieron. Estos señores de Riolango, dentro del proceso administrativo, el Ministerio de Agricultura, como es lógico, y como autoridad competente, emite una providencia en la que le ordena al registrador de la El Triunfo que inscriba ese proceso de nulidad con prohibición de enajenación en virtud que está ese proceso para proteger que no vaya a ser vendido después violando los derechos de propiedad de Agua Azúcar. Pese a esto, el registrado de propiedad del Triunfo se niega en 2 ocasiones argumentando que esto debe venir de una autoridad judicial, es decir, de un juez. Pero qué extraño que para la adjudicación, en cambio, que también es emitida por el Ministerio de Agricultura, no necesitó que fuera ordenada por un juez. Esa la inscribió de inmediato. Y en el mes de marzo, 31 de marzo exactamente, Riolango
le vende a un tercero nuevamente estos mismos terrenos, un señor Manuel Augusto Cáceres Cutivé. Y en esa misma fecha, 31 de marzo, que se otorga la escritura pública, el registrador de la propiedad del Triunfo, en cambio muy diligente, inscribe también esa compraventa, cuando él ya sabía que había un proceso de nulidad y de prohibición de enajenación. Bajo este argumento, también dicen al juez de Quito, no citaron, no notificaron a este nuevo propietario en el proceso de nulidad. Pero ¿cómo lo va a notificar el Ministerio de Agricultura si el proceso administrativo ante el Ministerio comenzó en septiembre del 2022 y la compraventa supuesta a este tercer señor fue en marzo del 2023? O sea, el Ministerio de Agricultura tenía que adivinar que iba a haber un tercero para notificarlo. En fin, para no alargar mucho el tema, efectivamente el juez, a pesar, y tampoco nos notificaron en esta ocasión, nuevamente desconocen el derecho de defensa de Agroazúcar. Emite una resolución concediéndole supuestamente la protección constitucional a Río Lango por supuesta violación al derecho procesal. Sin embargo, ya esto fue apelado por el Ministerio de Agricultura y justamente la semana pasada, el Tribunal de Quito se da cuenta de esta absurda acción de protección y revoca esa resolución de primera instancia y por tanto vuelve otra vez la acción de nulidad en el estado en el que está. Es decir, ya deben emitirse la resolución anulando este proceso. Pero lo preocupante aquí es que se están dando esta cantidad de situaciones en donde un grupo empresarial extranjero está apostando por Ecuador, está invirtiendo mucho dinero, ve afectada su propiedad privada por unas acciones de instituciones públicas y de personas privadas de una manera bastante irregular y de jueces que van permitiendo que se den estas situaciones. Pero usted puede confirmar que los terrenos le pertenecen a Agroazúcar. Esos terrenos no es que el Ministerio de Agricultura podía adjudicarlos porque no le pertenecían a un tercero. Esos terrenos le pertenecen a Agroazúcar. Por supuesto, como le digo, hay una escritura pública de fusión por absorción debidamente inscrita en los registros de la propiedad de Naranjal y del Triunfo, que demuestran claramente que el titular de los terrenos es Agroazúcar. Y por eso mismo, al demostrarse eso, el juez que había emitido en principio las medidas cautelares desalojando Agroazúcar, revoca esas medidas cautelares. Y expresamente dice, porque se ha constatado que hay un título que prevalece en donde se constata que el titular es Agroazúcar. Y el juez no se quedó solo con eso, el juez también notifica al Ministerio de Agricultura y pide una inspección. Y el Ministerio de Agricultura envía técnicos y hacen toda una inspección con coordenadas y todo esto. Y la conclusión es, el terreno adjudicado a Río Lango se sobrepone a los terrenos de propiedad de Agroazúcar. Es decir, adjudicaron el mismo terreno cuya propiedad es Agroazúcar. O sea, el propio ministerio reconoció el error. Así es, el propio ministerio. Y ya en este proceso también administrativo de nulidad vuelve a hacer una nueva inspección y concluye exactamente lo mismo. Pero lo que no entiendo es, si el propio ministerio reconoce el error, esto debería ser materia de una solución inmediata. Tal vez dejar sin efecto la adjudicación inicial al haberse dado cuenta del error. No sé si es tan complicado este tema. No, realmente es más, la misma ley les posibilita que de oficio puedan revisar un proceso administrativo y revocarlo. Desafortunadamente no ha sido así. Nos ha tocado todo un proceso bastante largo, como le digo, casi de 6 meses. Pero bueno, lo importante es que ya el mismo Ministerio de Agricultura sí reconoce que hay un error, que hubo una irregularidad enorme en quien entonces era funcionario en mayo del 2022, y que sabemos que no fue la única adjudicación ilegal que hizo, no afectó a otras
compañías también en otros sectores. Ese mismo funcionario, que era en ese momento el director distrital de tierras del Ministerio de Agricultura. Entonces, a quien creo que ya hasta el mismo ministerio le ha iniciado acción penal. Y con esto voy terminando. Usted decía que estos terrenos que le pertenecen a una empresa que le ha apostado al país, ha creído en el país, las inversiones están paradas, no están invirtiendo hasta que se solucione el problema. No, para nada. Y es más, Agroazúcar, nomás solo esta industria agraria, en época de interzafra, cuando no había cosecha de esto, genera más de 1.500 plazas de trabajo. En época de zafra se multiplica. Son más o menos 2.500 a 2.800 plazas de trabajo, porque son las personas que entran a la parte de la cosecha de la caña, de mantenimiento de los terrenos y todo esto, y no ha parado de hacerlo, ni siquiera en estos terrenos que tienen riesgo, ni siquiera. En eso, como le digo, todos los terrenos están sembrados con caña de azúcar, generando empleo. En cambio, si uno revisa esta compañía Río Lango, creo que no tiene ni un solo trabajador. Entonces, es muy extraño esta situación, y que en cambio lo traten de favorecer con unas adjudicaciones ilegales cuando ni siquiera invierte o ni siquiera hace o genera empleo, como lo está haciendo el Grupo Gloria con Agroazúcar. Correcto, bueno, esperamos que esta solución que usted ha descrito, que esta situación que usted ha descrito se solucione en el corto plazo. José Alfredo, gracias por el tiempo, ¿ah? A ti, Fabricio, muchísimas gracias. Muy gentil. José Alfredo González, gerente legal de Agroazúcar, que nos ha hecho una amplia exposición de todo este problema legal, incluso con componentes políticos. Se hablaba justamente ahí de la intervención de autoridades, citando a políticos, citando a asambleístas, refiriéndose a una irregularidad en la adjudicación de un terreno por parte del Ministerio de Agricultura que le pertenece a una empresa privada. Este es el tema que les hemos puesto a consideración a esta hora de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.